just isn't good enough. Dicen que el fuego representa la pasión, la energía y la fuerza interior, pero en Azula, ese fuego no da calor, quema. Azula, la princesa prodigio de la Nación del Fuego, fue creada para ser perfecta, inteligente, poderosa, precisa e incapaz de fallar. En su fuego no había luz, había necesidad de ser reconocida, de no ser reemplazada, de no ser débil como su padre decía que era su hermano. Pero en ese intento por controlarlo todo, perdió lo único que la podía sostener, la conexión humana. Cuando todo su mundo comenzó a derrumbarse, no fue a causa de una derrota política, fue una implosión emocional. Este es el retrato de una mente que confundió la perfección con amor y terminó consumida por su propio fuego. En este video quiero analizar quién era realmente Azula, no la princesa guerrera, no la niña prodigio, ni la despiadada villana que todos temían, sino el reflejo de lo que pasa cuando el perfeccionismo, el miedo y el ego se convierten en una jaula. Ahora sin más espera, comencemos. Azula, hija del señor del fuego Ozai y la princesa Ursa, hermana menor de Zuko. Desde pequeña es presentada como una niña prodigio del fuego control, dominando de forma increíble las técnicas a una corta edad, a diferencia de su hermano mayor, que parecía mostrar dificultades con el elemento. Bastó ese momento para que Ozai centrara su atención en ella, descartando a su otro hijo. Tristemente, la pequeña princesa creció en un entorno en donde el amor no era algo que se daba, sino algo que se ganaba, y la forma de conseguir ese amor era a través del éxito, del poder. La niña prodigio creció creyendo que el valor personal depende de su rendimiento. Mucha presión para cualquier niño, y eso en un contexto de la realeza peor, mucha más competitividad. Cuando nos muestran por primera vez que Azula hace fuego control, hiriendo a un pequeño pato tortuga, su padre se muestra muy feliz y orgulloso, mientras que su madre reacciona un poco tensa. Lo único que puede decirle es que es la hija de su padre, algo que si uno piensa nos damos cuenta de lo que se venía. Ursa lo sabía y aún así no intervino. Una cosa para aclarar es que no voy a juzgar cómo fue Ursa de madre, porque imagino lo complicada que debe ser la situación. Simplemente estoy describiendo cómo se llevaron a cabo los acontecimientos y este es un punto de inflexión para el personaje de Azula, ya que vemos quién va a ser la figura más influyente en ella, su padre, que mostró un claro favoritismo, algo que a la niña prodigio le hace querer mantener eso, ese amor que recibía por parte de Ozai, haciendo que se alejara más de su madre. Ya podíamos ver ciertos comportamientos que no son comunes para una niña. Uno de esos era que era una maestra en manipulación emocional, sabía leer el ambiente a la perfección y saber cómo utilizarlo a su favor, manipulando a sus amigas Mei y Ty Lee para que hicieran lo que ella quería, como cuando más adelante en la historia Azula le pide a Ty Lee que se una a ella, cuando ésta se ve feliz con su vida, que era ser una acróbata en un circo. Pero la princesa de forma pasivo-agresiva la amenaza para que deje su vida de lado, por su causa. Algo me dice que también Azula estaba celosa de que la acróbata parecía muy feliz con lo que hacía, no soportando que esta felicidad no sea brindada por ella. En esto me voy a explayar más adelante. También manipulaba y sabía exactamente qué decir para hacer sentir mal a Zuko. Su inteligencia es espectacular, en todos los sentidos, incluso en militar, siendo una estratega excelente. Todas estas cosas, además demostrando que era una prodigio en el fuego control, hizo que Ozai hiciera de las suyas. A medida que va creciendo, las características que mencioné anteriormente de Azula se fueron potenciando por la influencia de su padre, que la estaba formando para ser un arma. Este se volvió la figura que la princesa admiraba y juraba lealtad, porque finalmente, de una manera retorcida, Ozai era el único que le daba cariño, reconocimiento, orgullo, algo que todo niño quiere recibir de sus seres queridos. Azula empieza a confundir amor con poder, porque así eran las cosas en su familia, obteniendo una visión de la realidad bastante alterada, pues la niña prodigio desde una edad temprana se mostraba cruel frente a todo, en especial lo que consideraba debilidad, mostrando una falta de empatía ante diferentes situaciones. Un ejemplo sería cuando Zuko pelea en un Agni Kai con su padre, cuando obtiene su cicatriz. Azula se muestra con una expresión bastante sádica. También cuando fallece Luten, hijo del tío Airo, dejando a este último desconsolado. Lo único que podía pensar Azula era que su tío era un perdedor y débil, al volver a casa luego de que su hijo muriera con las manos vacías, en vez de haber arrasado a Sing Se. Otro comentario también sobre el tío Airo, de que si no volvía, su padre sería el Señor del Fuego.
siendo muy insensible al respecto, diciendo que su padre sería mucho mejor para ese puesto. La relación entre Zuko y Azula era muy compleja. Ambos son personajes muy bien escritos. Es increíble cómo dos hermanos criados bajo las mismas circunstancias y ambiente hayan tenido un final tan diferente. Esto se debe a una cosa, que es tan simple como el recibir amor y una guía de una buena persona. El destino de estos dos está descrito en cuanto nos damos cuenta de las figuras de autoridad que tienen. Como mencioné, Azula creció influenciada por su padre, llegando a crecer con la idea del poder, de la crueldad, de gobernar y controlar a las personas bajo el miedo. Azula creía firmemente que su hermano era débil, al igual que su madre. Ursa fue la primera guía de Zuko, creciendo en un ambiente dentro de todo lo malo que había en su entorno de amor y cariño, que no importaba si se equivocaba o le costara más hacer algunas cosas, habían valores, empatía y compasión. Es increíble la diferencia de crianza entre ellos, que vivieron y crecieron juntos. Azula tenía la atención y admiración de todos, menos de una persona que era sustancial en su vida, su madre. Por lo que observamos en la serie, Ursa siempre regañaba a Azula por los comportamientos que tenía, extraños para su edad, cuestionándose incluso qué estaba mal con esa niña. Igual entiendo que la regañe porque, siendo sincera, Azula estaba un poquito loca, incluso de pequeña, pero tal vez podría haber hecho las cosas de otra manera, intentando como lo hizo con Zuko, que no cayera en las garras de Ozai, pero viendo ya cómo era su hija, vio como más necesidad de estar ahí para su hijo, que era más vulnerable ante ese contexto y entorno, pareciendo que tuviera favoritismo por Zuko. Este necesitaba más a su madre, pero esto solo hizo que Azula guardara resentimiento dentro suya, hacia su hermano y Ursa. Sí, la niña prodigio tenía la atención y reconocimiento de todos, menos de la persona que quería y más necesitaba en ese momento. Y sí tenía a su hermano él débil, mientras Zuko buscaba conseguir el cariño y amor de su padre. En serio, qué buenos contrastes, me encanta esta serie. Después de un tiempo, sucede que Ursa desaparece, se va. Todo esto haciéndolo para salvar la vida de Zuko, que corría peligro de que su propio padre lo matara, como castigo del aquel entonces Señor del Fuego Azulón. Azula había escuchado lo que le pasaría a Zuko, espiando a su padre y abuelo, y le fue a molestar, de que su padre iba a matarlo. El príncipe se repetía un mantra para calmarse y no creerle. Azula siempre miente. Su madre llegó y se llevó a Azula de la habitación de su hermano. Así es como Ursa se entera y hace un trato con Ozai. Lo ayuda a matar al Señor del Fuego para que parezca un accidente, quedándose Ozai en el poder si no le hacía daño, pero ella tendría que irse al exilio. Entonces en la serie vemos cómo se despide de Zuko, despertándose en medio dormido, viendo a su madre una última vez. Pareciera que Ursa no se despidió de Azula, pero sí lo hizo. Se puede ver en el cómic de Avatar, La Búsqueda. La diferencia es que Azula no presenció esto porque estaba completamente dormida. ¿Qué hubiera pasado si Azula supiera que su madre también se despidió de ella? De que la amaba también. Tal vez algo habría cambiado, nunca lo sabremos. A pesar de que Zuko ya no tiene a su madre para guiarlo, tiene a su segunda figura, el padre de todos, el tío Airo. Alguien que acompaña a Zuko por el resto de su camino. Estando presente o no, es gracias al tío Airo que el príncipe no se hundiera en la oscuridad y perdiera su camino para siempre. Y no quiero quitarle mérito a Zuko ni nada, lo amo como personaje, su evolución, arco de redención, todo. Pero si él no hubiese tenido como su figura de autoridad a su madre y al amante del té, no estoy tan segura de si elegiría el mismo rumbo. No lo creo realmente, a pesar de que internamente Zuko parece tener un código moral firme. Teniendo como figura Ozai, las cosas serían muy diferentes. Esa es la diferencia clave. A Azula le faltó apoyo, cariño, amor y una buena guía que la orientase al lado correcto. El psicólogo Carl Jung decía que todos construimos una persona. ¿En qué consiste esto? La persona, del latín máscara, representa la máscara social que cada individuo lleva puesta. Es la imagen o papel que mostramos al mundo exterior para adaptarnos a las expectativas sociales, culturales o profesionales. El peligro está cuando te identificas con la persona, cuando alguien cree ser únicamente su rol social. Pierde el contacto con su auténtico yo y con su inconsciente, lo que puede llevar a un vacío interior o crisis de identidad. Ahora, la persona en Azula es su máscara de perfección, poder y control absoluto. Fue moldeada para representar el ideal de la princesa de la Nación del Fuego. Fría, inteligente, dominante
y obediente al mandato de su padre. Azula muestra una apariencia impecable, postura autoritaria y voz controlada. Hasta el fuego control lo llevaba a cabo con sus dedos, no con los puños o palmas como otros maestros fuego. Siempre tiene un dominio absoluto. En combate, estrategia, en su propio fuego azul. Como mencioné antes, detesta la debilidad y las emociones. Hay una imagen de seguridad total sin ninguna fisura. Al final, el perfeccionismo de Azula es una defensa contra la vergüenza y el rechazo. El único amor que recibía era el de Ozai. Y este amor es condicional, es decir, que la valora por lo que hace, no por lo que es. La niña prodigio no tolera los errores, ni en sí misma ni en los demás. No es sano su perfeccionismo, como podría ser una autoexigencia equilibrada, sino obsesivo y compulsivo. Si no soy perfecta, no soy digna de amor. Estrictamente ligado viene el control, que es el modo en que Azula intenta mantener su mundo estable. En base a toda su infancia aprende inconscientemente: si controlo todo, nada puede salirse del lugar, nadie puede abandonarme, nada puede herirme. Por eso su control no es simplemente autoritarismo, sino que es una forma de no sentir miedo, de tapar el caos emocional que intuye en su interior. Azula busca el control de distintas maneras, a través del poder, la estrategia y la manipulación, porque dentro de sí misma hay miedo, vacío e inseguridad, aunque sea difícil de observar. Se manifiesta dominando a los demás, subordina y manipula a sus amigas, Mei y Tai Li, también a sus soldados. Siempre busca tener la última palabra o la posición dominante. Cada gesto, palabra, combate está medido. Nunca deja ver vulnerabilidad. Y bueno, algo inevitable que hay que mencionar en Azula es que es una persona narcisista, pero el tipo más compensatorio. En términos generales, el narcisismo es un rasgo de la personalidad, y en su forma extrema un trastorno que implica un sentido exagerado de autoimportancia, acompañado de una necesidad profunda y excesiva de admiración, autoimagen y grandiosidad, sin olvidar comentar la falta de empatía hacia los demás. Se puede ser narcisista debido a diferentes factores, como la genética y la crianza, dividiéndose en dos. La primera es mucha alabanza no realista, exceso de adoración, y la segunda está relacionándose más con el tipo de narcisismo compensatorio. Tiene que ver más con la negligencia, críticas excesivas y abusos. Este segundo tipo de narcisismo nace cuando una persona se siente profundamente inadecuada, carente o no amada. Oculta su inseguridad y baja autoestima construyendo una fachada o identidad grandiosa y superior. No es un exceso de amor propio, sino una defensa frente a la falta de él. Azula, en mi opinión, encarna en mayor medida la segunda. Proyecta una imagen de superioridad total. Parece arrogancia, pero en el fondo es defensa contra el miedo a no valer nada. Como dije antes, el control excesivo de todo y todos. Y de forma inevitable la niña prodigio necesita validación externa desesperadamente. Depende emocionalmente de la aprobación de su padre y del temor, respeto de los demás. Una cosa que es de admirar de Azula son los logros que ha obtenido a su corta edad. El más importante fue derrotar y gobernar Ba Sing Se, la ciudad más segura. Ni siquiera Iroh pudo hacerlo teniendo un ejército. La princesa, en cambio, solo necesitó de sus 2 amigas y un buen plan de infiltración para derrotar a la ciudad desde dentro. Esto gracias a sus capacidades intelectuales y estratégicas. Solo teniendo 14 años, es impresionante. Estos son los 3 pilares fundamentales que constituyen a Azula, los cuales caen cuando su mayor miedo e inseguridad sale a la luz, volviéndose realidad. Hay una clara herida de apego no resuelta en Azula, que se formó en su infancia. Los niños desarrollan al fin y al cabo su sentido de seguridad emocional a partir de cómo los cuidan y los validan sus figuras parentales. Y seamos sinceros, ninguno de los padres ofrece un apego seguro. Empezando por Ursa, Azula percibe correcta o incorrectamente que su madre la teme o la rechaza. Al principio del video mencioné que al ver los rasgos crueles que muestra desde pequeña Azula, su madre se distancia emocionalmente. En el capítulo de la playa, Azula comenta luego de que todo el grupo expresara sus problemas, traumas y sentimientos, que su madre pensaba que era un monstruo. Intenta quitarle importancia diciendo que tenía razón, pero que igual dolía. Well, yes, I guess you're right. I don't have sob stories like all of you. I could sit here and complain how our mom liked Zuko more than me, but I don't really care. My own mother thought I was a monster. She was right, of course, but it still hurt. Este es un momento muy importante para su personaje.
ya que es la primera vez que la vemos mostrar un poco de vulnerabilidad. Bueno, sin mencionar su dificultad para socializar e interactuar con gente de su edad, sintiendo envidia y celos de Ty Lee que se le hacía fácil sin siquiera intentarlo, menospreciándola para sentirse superior de algún modo. Pero al ver que hace llorar a su amiga se disculpa. Definitivamente uno de los mejores capítulos de la serie. Volviendo al origen de su miedo al abandono, es al irse realmente Ursa. Además de que su padre no hace más que potenciar esta herida gracias a que es un amor condicional. Después se va Zuko al exilio, acompañado del tío Airo. Tal vez no parezca que a Azula le afecte mucho esto, pero creo que de algún modo le debió afectar. Y por último, y la gota que rebalsa el vaso, es la traición de Mei y Ty Lee, las personas que alguna vez consideró amigas, a pesar de que no las trataba como tal. Es obvio que fue un golpe duro para la princesa, y Mei había sido por una razón que Azula encontró inaceptable. Amaba más a Zuko de lo que le temía a ella. Otra persona prefería al débil de su hermano antes que a ella. Además, Ty Lee, por ayudar a Mei, también traicionó a Azula. Su miedo se volvió realidad. Se había esforzado tanto por controlar a las personas para que no la dejaran, haciendo que le temieran para que se mantuvieran a su lado, pero finalmente igual la abandonaron y traicionaron. Azula no se permitió tener vínculos genuinos. Para ella, el miedo era la única forma de mantener a las personas a su lado. La confianza era para los tontos, para los débiles. Y para rematar, su padre la deja atrás también para luchar solo con el Avatarang. Azula queda sin vínculos, sin control, sin amor y su psique colapsa. Añadiendo otro concepto de Carl Jung, está la sombra, que representa el aspecto inconsciente de la personalidad que el yo consciente rechaza, reprime o niega. Son los rasgos, deseos, emociones e impulsos que no encajan con la imagen que queremos tener de nosotros mismos, ni con la que la sociedad acepta. En otras palabras, es todo lo que no queremos ver de nosotros mismos, conteniendo tanto lo negativo, agresión, celos, egoísmo, como aspectos positivos que reprimimos, como creatividad, sensibilidad, vulnerabilidad. Si se ignora, puede volverse destructiva, y esto es lo que sucede con Azula. La sombra de la princesa es todo aquello que no encaja con esa máscara de perfección, el miedo a ser rechazada o abandonada, la necesidad y anhelo de afecto, aceptación y amor genuino, sus inseguridades. Ella reprime todo esto porque la persona, la máscara de control no lo permite, pero su control se desmorona con todos los sucesos que conté en el apartado anterior. Su sombra emerge violentamente mientras su máscara cae. Se vuelve paranoica, desconfiada y emocionalmente inestable, despediendo a toda la gente de su alrededor porque se ve incapaz de confiar en otras personas. Se queda totalmente sola, esperando y preparándose para su coronación como nueva Señor del Fuego. Mientras intenta arreglar el pelo, mirando su reflejo, se muestra su desesperación, angustia, tiene incluso ojeras, está cansada. Empieza a ver a Ursa como una alucinación, en la cual se manifiesta desde lo más profundo de su ser lo que deseaba con más intensidad. I love you, Azula. I do. Su madre, diciéndole que la amaba, desapareció en los pedazos del espejo. I'm sorry it has to end this way, brother. No, you're not. Poco después, nos dan una de las batallas más épicas, emocionantes y trágicas de la animación. El último Agni Kai entre hermanos, por la corona, por sus nuevas identidades. El que tuvo suerte de nacer demuestra todo lo que aprendió en su camino. Se volvió un hombre sereno y determinado. Se observa en su fuego control. La que nació con suerte nota esto. Lo fuerte que se ha vuelto su hermano. Ya no era el impulsivo, debilucho. Y Azula no está en su 100%. Está dispersa, descontrolada. No hay cordura. Ya no hace el fuego control con sus dedos, lo lanza con sus palmas, sacando a relucir lo mal que se siente, el estado deplorable de su mente, la forma errática de sus posturas. Va a matar sin importarle nada, y todo al mismo tiempo. Finalmente Azula es derrotada por Katara,
quedando encadenada mientras la maestra agua sana a Zuko con su agua control. Ahí la princesa ve lo último que la hace colapsar mental y emocionalmente. Su hermano, que siempre le enseñaron que era débil, un fracaso, tenía lo único que a Azula le faltaba: amor, gente que lo quiere y acepta, mientras que ella no tenía nada. Estaba sola. Grita, llora y pierde el control. No es la locura de una villana, es la humanidad de una niña de 14 años que nunca aprendió a llorar antes. Azula no fue destruida por sus enemigos, fue destruida por la perfección que le impidió ser humana. Posterior al final de la serie, en los cómics vemos a Azula de nuevo. Zuko, el ahora Señor del Fuego, la internó en un manicomio, no en una cárcel como su padre. Los hermanos se invierten en una misión de encontrar a su madre. Azula sigue mostrando un estado mental nada sano. Sigue estando inestable mentalmente, teniendo alucinaciones sobre su madre. También nos muestran un poco más cómo es la relación de Azula y Zuko, comparándola con la relación de hermanos entre Katara y Sokka, siendo dinámicas totalmente diferentes. Los hermanos de la Nación del Fuego ni siquiera parecen hermanos. En cambio, la relación de Katara y Sokka se ve cómo se cuidan mutuamente y se quieren. Independientemente, Zuko siempre se le ve queriendo cuidar a su hermana, tratando de tener una relación de hermanos relativamente normal. Al final del cómic La Búsqueda, ambos se encuentran con Ursa, que por ahora tiene otra identidad por hacer un trato con un espíritu, así que no recuerda nada de su vida anterior. De hecho, tiene otra familia. Azula confronta a su madre por todo, queriendo vengarse, pero no lo hace. No después de que la mujer, sin saber si era real que de verdad era la madre de los dos, se disculpa si no la amó lo suficiente. A partir de aquí, Azula desaparece para buscar su camino. En Humo y Sombra la volvemos a ver. Aquí ella parece haber aceptado la idea de que no va a ser la Señora del Fuego. De hecho, se ve relativamente mejor. No tiene alucinaciones ahora. Lo que sí quería era hacerle ver a Zuko que eran iguales y que también pudo gobernar a través del miedo. Su última aparición hasta el momento es en su cómic independiente, Azula en el Templo Espiritual. Y en lo personal me encantó este cómic porque se explora mucho más a Azula como personaje. Aquí ella llega de forma misteriosa a un templo en el cual habita un monje solitario. No me quedó claro si era mujer o hombre, perdón. Pero bueno, gradualmente se revela que es un espíritu que obliga a Azula a confrontar su pasado, sus deseos, heridas, incluso la posibilidad de redención. Nos muestran un sueño que es lo que realmente desea Azula. Está en un lugar tranquilo como una playa y está toda su familia unida: Ozai, Ursa, Zuko, el tío Airo. Su hermano no tiene la cicatriz tan característica, dando a entender que todo estaba en paz, bien. Incluso estaban sus amigas, Mei y Ty Lee. Aquí la quieren, la aman, la aceptan y muestran lo orgullosos que están de ella. Ese es el deseo de Azula, aunque tristemente termina rechazando todo esto. No puede dejar a su máscara atrás. Realmente se identifica con ella. Negando todo lo demás, aún no acepta la vía de la redención. En mi opinión, Azula sí merece una redención, aunque no de forma convencional, porque todo en ella es muy complejo. No la veo uniéndose al equipo Avatar o siendo una heroína, pero sí la veo, y espero verlo algún día, que deje atrás todo, su vida, la Nación del Fuego, y pueda por fin su mente estar en paz. Esa sería una redención adecuada para su personaje. Azula representa algo que todos tenemos en mayor o menor medida. Esa voz que exige que seamos perfectos, que no perdona errores, que teme que el afecto desaparezca si no somos suficientes, convenciéndonos que solo somos útiles y merecemos amor por lo que hacemos, no por lo que realmente somos detrás de la máscara. Pero la verdadera fortaleza no está en ser impecables, perfectos o controlarlo todo. Está en atreverse a ser vulnerables, dejar ir esa enorme presión, aceptar que fallar también es parte de crecer. Y valemos no por lo que conseguimos, sino por lo que somos. Eso ya es suficiente para merecer amor. Pero dime, ¿qué piensas tú? ¿Te has llegado a sentir así alguna vez? ¿Te sientes un poco identificado con Azula? ¿Crees que merece una redención? Déjame tu opinión en los comentarios y escribe qué otro personaje te gustaría que analice. Puede ser de esta misma serie o también de otra serie, película o videojuego.
Estoy dispuesta completamente a leer sugerencias e ideas y tenerlas en cuenta para siguientes videos. Si te gustó el video, suscríbete, deja un like que no cuesta nada para más reflexiones de filosofía y psicología en personajes que todos conocemos. Aunque no soy una experta, es muy interesante intentar entender en profundidad un personaje y analizarlo. Sin más que decir, perdón si fui muy cotorra. Nos vemos.